Hola a todos, aquí Animefix con un nuevo fanfic, todos los derechos a sus respectivos autores. No soy dueño de Fate/Stay Night o Ruby. Nota. Esta historia contiene spoilers de la ruta F/SN Avensfell. Continuar bajo su propio riesgo. La caverna brillaba con luz antinatural mientras ondas de energía mágica salían de la estructura artificial gigante en su centro. La guerra del Santo Grial estaba llegando a su fin, con los 7 sirvientes ahora muertos. Emilia Shirou cojeó hasta el gran dispositivo. Sus ojos habían perdido su luz y su cuerpo ahora se estaba separando lentamente de la magia que corría sin control dentro de él. Mientras levantaba lentamente los ojos para mirar hacia su objetivo final, los recuerdos rotos de la guerra que permanecían en su mente salieron a la superficie. Le habían dado una opción. Para salvar a la persona que amaba, o para salvar a innumerables inocentes. Un curso de acción lo llevaría más cerca de su objetivo, su sueño de ser el héroe de la justicia. El otro requeriría que tirara todo lo que luchó y se esforzó por toda su vida. Entonces Emilia Shirou tomó su decisión y tiró el ideal que heredó de Emilia Kiritsugu, el hombre que lo salvó. Los brazos de Shirou se levantaron lentamente de sus costados, deteniéndose justo por encima de su cabeza. A medida que se movían, se escuchaban ruidos de arañazos no naturales desde dentro, como el metal que se golpea fuertemente sobre el metal. Tal como estaba, ahora estaba literalmente hecho de espadas. Las mismas cuchillas que formaban su mundo interior eran ahora la causa de su muerte, ya que se manifestaron sin control desde su cuerpo y lo separaron del interior. Rider había sido cortado por el siervo de la espada corrupto. Todo lo que se necesitaba era un solo lapso, y la espada ennegrecida había llevado a la sierva del monte a su muerte. Shirou estaba solo frente a su antiguo sirviente, Tosaka Rin había ido a confrontar a Matou Sakura y evitar el nacimiento de Angra Mainyu. Su lucha había sido interrumpida por la llegada de un hombre rubio gravemente herido que irradiaba el mismo poder que un siervo. Shirou no reconoció al hombre dorado ni fue capaz de procesar completamente las palabras llenas de odio que le dio al sable ennegrecido. Su mente ya estaba dañada por el uso excesivo del brazo del siervo del arco que había sido injertado en lugar del suyo. Sin embargo, Emilia Shirou percibió y entendió la naturaleza e identidad de todas y cada una de las espadas que el siervo desconocido manifestó, almacenándolas en su mundo personal. A pesar del alcance del poder que tenía el hombre dorado y las cadenas doradas que solía atar temporalmente a saber, sus heridas eran demasiado grandes y él también cayó sobre esa espada negra, maldiciendo al mundo con su último aliento. La intervención de ese hombre dorado fue fortuita. Sus olas de noble fantasmas habían logrado debilitar a Saber Alter y darle a Emilia Shirou la oportunidad de asestar el golpe final. Cuando se desvaneció, Shirou pensó que vio una sonrisa amable en los labios de la chica pálida y profundos ojos esmeraldas que miraban los suyos en una despedida final. La luz azul se formó en sus manos, tomando la forma de la espada dorada del rey de los caballeros. Era una copia imperfecta, una que tenía solo una fracción del verdadero poder que el arma original podía entregar. Pero sería suficiente. Debilitada como estaba, la espada de la victoria prometida seguía siendo un último fantasma, forjada por el propio planeta e imbuida de los mismos deseos de la humanidad. El Gran Grial no era un objeto que pudiera resistir el poder de la espada que se sostenía en las garras del niño, imitando que lo era. Motivos dorados de luz emergieron del suelo a su alrededor y se elevaron en el aire con una brisa etérea. El suave resplandor de la luz formó un fuerte contraste con la energía oscura y maligna que descansaba dentro de la cuna del Gran Grial. Emilia Shirou estaba listo, su cuerpo erguido con las piernas separadas y plantado firmemente en el suelo. Se puso de pie no porque pudiera, sino como resultado de las cuchillas que empalaban su cuerpo desde dentro y lo mantenían unido. Los últimos restos de energía abandonaron su cuerpo y fluyeron hacia la hoja que sostenía sobre él, equilibrada y lista para atacar. Inesperadamente, un recuerdo final surgió dentro de su cerebro fragmentado y moribundo. Emilia Shirou llegó al lugar donde Rin había estado luchando contra Sakura en un intento de razonar con la chica. Ahora no había lucha, pero solo el cuerpo roto de la hermana mayor sostenido en los brazos de la menor. La joven miró hacia arriba como reconocimiento y la humanidad entró en sus ojos rojos como la sangre. Las lágrimas fluyeron sin cesar mientras sonreía a la persona que había peleado y había tirado todo por ella. Ella abrió la boca y sus palabras cortaron su corazón con más fuerza que cualquier espada. Por favor, mátame. Emilia Shirou no pudo aceptar ese resultado. Desesperado, buscó entre las armas que tenía, pero no pudo encontrar ni una que impidiera el nacimiento del siervo vengador.
Los 7 sirvientes habían sido asesinados y si se canalizaba a través del grial menor que era Matou Sakura, el mundo sería destruido por el mal malicioso que incluso entonces esperaba desde dentro del gran grial su eventual nacimiento. Carecía de la capacidad de detener eso, de cortar la conexión entre la niña y la entidad oscura en el gran grial. Por favor, Shirou. No me dejes hacer esto. Al menos, quiero morir como humano. Por favor, termina esta pesadilla para mí. Las súplicas de la niña destrozaron su corazón. Su resolución vaciló cuando las lágrimas brotaron de sus propios ojos. Si era su planificación o su fuerza, había sido insuficiente. Que saber Alter había sido derrotado resultó intrascendente. La muerte de Matou Zouken y el sacerdote que había orquestado los eventos para provocar el nacimiento de Angra Mainyu no fue nada. Todavía habían fallado en lograr su objetivo. Y entonces Emilia Shirou tomó su decisión. La muerte no podía traer la salvación, pero ahora era lo único que podía proporcionarle a la niña que tenía delante. El final del dolor y la desesperación que estaba viviendo sería ese su regalo final, lo único que le quedaba por dar. Sin embargo, cuando la hoja atravesó su pecho, una sonrisa radiante se deslizó por sus labios mientras le agradecía por salvarla. En la vida, ninguna de las hermanas había podido vivir felizmente juntas, obligadas a enfrentarse a familias para luchar por un objeto que solo podía garantizar la destrucción y el sufrimiento. En la muerte, ahora estaban en un abrazo, siempre agarrados del otro por la eternidad. Brazos de acero se balancearon mientras la energía mágica brotaba de la espada sagrada. Emilia Shirou ahora estaba vacía cuando completó su último golpe. Ya no le quedaba nada que proteger en ese mundo. Ya había descartado sus ideales por una causa que terminó en fracaso. Física y emocionalmente, estaba vacío. Pero había al menos una última cosa que podía hacer. Emilia Shirou libraría al mundo del mal que yacía en el grial, borrándolo permanentemente para que nunca tuviera la oportunidad de nacer en la Tierra. En sus momentos finales, al menos salvaría al mundo de esa posibilidad. Él pronunció la palabra más de lo que dijo, forzando su cuerpo para sacar el nombre en un susurro metálico. La ola de luz se elevó para engullir el gran grial y todos los males del mundo. Calibur. La luz creció y llenó la caverna cuando los ojos de Emilia Shirou llegaron a su fin. 0, 0, 0. Bueno, esto ciertamente no es algo que encuentres todos los días. Una voz que sonó como la de un anciano llegó a sus oídos. Emilia Shirou abrió los ojos para ver un mundo de blanco. No había nada en absoluto, sin importar dónde mirara. Al darse la vuelta, se dio cuenta de que ni siquiera podía verse a sí mismo. Una risa cordial resonó en algún lugar de ese vasto espacio. No te preocupes por eso. Solo estoy aquí para hablar. Shirou parpadeó. No pudo ver al orador. Una pregunta más pertinente surgió en su conciencia. ¿Estoy muerto? El silencio que siguió se rompió un momento después cuando la voz respondió. No exactamente. O tal vez sea mejor decir que aún no. Tengo curiosidad por saber cómo llegaste a ser así, muchacho. Destruí el Santo Grial. Shirou respondió simplemente cuando la respuesta le llegó naturalmente. Hubiera generado algo que acabaría con el mundo, así que lo detuve. Sí, esa cosa. De alguna manera la voz sonaba agravada. Después de siglos y no solo esos idiotas no lograron que su pequeño ritual tuviera éxito, sino que de alguna manera lograron llenarlo con esa cosa horrible en el proceso. Supongo que es mejor que desaparezca después de lo que terminó. Shirou tuvo la clara sensación de que el dueño de la voz de repente se volvió hacia él con renovado interés. Y tú, muchacho, pudiste destruir esa copa contaminada. Para alguien de tu edad, es una hazaña increíble. Todavía me estoy muriendo. Sí, está eso, la voz rechazó el comentario de Shirou casi descuidadamente. Pero hipotéticamente hablando, si no estuvieras muriendo, ¿qué harías? Shirou suspiró. No me queda nada por lo que vivir, incluso si sobreviví, respondió. Y peor que es así. Descarté mi sueño para salvar a la persona que más significaba para mí. Pero al final no pude salvarla. Todos los demás que nos ayudaron también murieron. No queda nada. ¿Cuál fue tu sueño? La voz volvió después de una pausa. Shirou no sabía por qué estaba hablando tan abiertamente, especialmente a alguien cuya identidad no conocía. Pero la falta de dolor y el ligero retorno de la sensación, además del conocimiento de que estaba a punto de morir, debieron haber liberado algunas de sus inhibiciones anteriores.
En cualquier caso, no era información que perjudicara a nadie, por lo que Shirou no vio ninguna razón por la que no pudiera darle una respuesta a la pregunta honesta. Él sonrió tristemente en respuesta. Mi sueño era salvar a la gente. Quería ser un héroe de la justicia. Shirou escuchó una risa. Era suave y no tenía malicia ni desprecio. Solo una simple aceptación de la respuesta que había dado. Es un sueño bastante inusual, muchacho. Pero ciertamente no es malo. He conocido sueños mucho peores que una persona puede tener. ¿Qué bien hizo? Shirou susurró. El resultado final no habría cambiado independientemente. Y entonces lo tiraste. ¿Desprecias ese sueño ahora, muchacho? La voz era sombría. Shirou sacudió la cabeza después de pensarlo un poco. No, nunca puedo odiarlo. El deseo de salvar a alguien nunca puede ser malo. Siempre será un hermoso ideal por el que luchar, pero eso es todo. Un ideal. Es imposible salvar a todos. Salvar a uno significaba que tenía que dejar morir a otro. Y me negaba a dejar morir a la persona que amaba, incluso si eso significaba ponerla por delante de los innumerables inocentes. Pero al final, no pude salvar a esa persona. Fallé porque no era lo suficientemente fuerte. Eso es todo. Shirou sintió que su conciencia comenzaba a desvanecerse cuando la oscuridad comenzó a arrastrarse por los rincones de su visión. No sintió alarma ante eso. Quizás no era que no podía sentirlo, sino que ya no le importaba. Shirou sintió un tirón en su ser que, para su propia sorpresa, identificó como arrepentimiento. Después de un momento, reconoció por qué se sentía así. A pesar de la ironía detrás de esto, sintió que era apropiado que tal emoción fuera lo último que el hombre conocido como Emiya Shirou sentiría en esa situación. Ah, tal vez quedaba una cosa. Un arrepentimiento. Oh. La voz sonó más distante cuando la oscuridad ocupó más de la mitad de su visión, pero continuó con un tono de curiosidad. Emiya Shirou sonrió melancólicamente. Tal vez solo deseaba haber podido salvar a alguien, tal como había sido salvado. Una carcajada sacudió el mundo blanco. Persistió durante varios segundos antes de que la voz finalmente pareciera contener su alegría. Sí, eso servirá. La voz regresó con cierta aprobación. No te preocupes, muchacho. Todo lo que necesitas hacer es aferrarte a ese deseo. Deja que este viejo haga el resto. Ese comentario fue extraño y trajo consigo una intensidad que confundió a Shirou. Antes de que pudiera preguntar qué quería decir la voz con eso, el mundo estalló en un caleidoscopio cegador de colores que obligó a Shirou a cerrar los ojos. Sintiendo que lo último de su conciencia se alejaba, Shirou dejó que la oscuridad lo llevara. 0, 0, 0 parpadeo. Abrió los ojos y parpadeó varias veces mientras su cerebro se tomaba el tiempo de procesar la imposibilidad a la que se enfrentaba. No estoy muerto. Debería haber muerto después de usar Excalibur para hacer estallar el gran grial en la caverna debajo del templo Ryudou. Incluso antes de rastrear la espada de la victoria prometida, su cuerpo ya estaba al final de su cuerda. Shirou había sido advertido de que quitar la sábana santa de Martín haría que la magia dentro del brazo de Archer invadiera el resto de su cuerpo y que fuera solo humano, la magia del sirviente sería más de lo que podía manejar. Sin embargo, lo había hecho para enfrentarse a un berserker y saber corruptos en peleas consecutivas. Que esté vivo ni siquiera debería ser posible. Una ráfaga de viento frío le rozó la mejilla y él se estiró para tocar su rostro con una mano. Tenía su sentido del tacto otra vez, notó Shirou distraídamente. Toda su espalda estaba contra algo frío y duro y se puso en posición vertical y se congeló. Había edificios a su alrededor. El último recuerdo que tenía era estar en una cueva que estaba lejos de Fuyuki, y ahora el lugar en el que estaba ni siquiera se parecía a la ciudad en la que creció. ¿Dónde estoy? ¿Alguien me sacó de la caverna del Gran Grial? ¿Cómo lograron curar el daño que sufrí? Estas preguntas y más pasaron por la mente de Shirou mientras miraba a su alrededor salvajemente, sin ver nada familiar para él. Parecía que las sorpresas no habían terminado para Shirou mientras miraba la mano que había estado sosteniendo su rostro. Su mano izquierda. Los ojos de Shirou se abrieron en estado de shock mientras recorrían la longitud del brazo desde la mano hasta el hombro y la espalda. La piel era ligera y delgada, no muy diferente del resto de su cuerpo. Atrás quedó la piel oscura y bronceada y los músculos duros que formaban el brazo del siervo del arco. En su lugar estaba aparentemente su propio brazo una vez más. Tenía la boca seca mientras tragaba nerviosamente.
Podía sentir una parte del conocimiento de Archer y la experiencia de batalla dentro de él. Incluso tenía acceso a algunas de las armas más utilizadas por Archer. El resto era borroso, pero sabía sin lugar a dudas que estaban allí. Sin embargo, acceder a la información que se le impartió a través del brazo no le causaba ningún dolor, ni sentía el empuje invasivo de la energía del miembro extraño. Por falta de una mejor descripción, poniéndose de pie, Shirou miró a su alrededor. Todavía no tenía respuestas sobre dónde estaba, o cómo había podido sobrevivir, o cómo el brazo de Archer ya no lo estaba matando, o cómo todo el daño que había sufrido su cuerpo parecía haber desaparecido milagrosamente. Emilia Shirou simplemente los archivó con todas las dudas y molestias que sentiría una persona en su situación, y lentamente analizó su entorno. Si lo habían llevado a su ubicación actual, entonces la persona que lo hizo debería estar cerca. Si nada más, al menos podría descubrir quién lo había arreglado y dónde lo habían llevado. No reconoció la ciudad. Los edificios eran de construcción baja y de diseño europeo, hechos principalmente de ladrillo y mármol. Era un marcado contraste con las torres de gran altura cubiertas de vidrio que dominaban el horizonte de Fuyuki. Era de noche a juzgar por el cielo negro, y la mayoría de las tiendas que se alineaban a ambos lados de la calle estaban cerradas. Tenía que ser relativamente tarde, ya que no había otras personas por lo que sus ojos podían ver. Parece que quien me dejó aquí no quiere que lo encuentre, pensó Shirou mientras dejaba de buscar a su rescatador después de varios minutos de buscar la presencia de una sola persona. Sacudiendo la cabeza, decidió aclarar algunas otras preocupaciones molestas que tenía. Entrando rápidamente en un estrecho callejón entre dos edificios, Shirou se movió lo más lejos que pudo en la sombra. Lo que estaba a punto de hacer no era algo de lo que pudiera ser testigo. Seguir adelante. Un calor familiar fluyó a través de su cuerpo cuando sus circuitos mágicos cobraron vida, la energía generada por su alma fluyó a su orden. Aprovechando el conocimiento de Archer de su magia compartida, proyección, Emilia Shirou buscó en su mundo interior y tiró de las cuchillas que estaba buscando. Con un destello de luz azul, las espadas casadas Kansou y Bakuya se sentaron cómodamente en las palmas de sus manos. La familiar calidez de las empuñaduras le proporcionó una pequeña comodidad en un lugar completamente extraño para él. Las armas llegaron a él de forma natural y no se sintieron diferentes de cuando las rastreó por última vez. Eso al menos significaba que su magia no había sido afectada por lo que le habían hecho. La tensión que sentía cada vez que trazaba un arma parecía haber disminuido considerablemente, pero lo ignoró por los signos más obvios e inquietantes que notó sobre las cuchillas. No podía sentir ningún rechazo o degradación en las cuchillas. Normalmente Gaia, la voluntad colectiva del planeta, rechazaría los fenómenos que iban en contra del orden natural de las cosas. Magecraft fue un excelente ejemplo, ya que consistía en transformar el mundo a través de medios no naturales, y cualquier ritual o hechizo que se lanzara estaría sujeto a un rechazo de Gaia en un intento por devolver el mundo a su estado natural. Esa era la razón por la cual los rituales y hechizos tenían que alimentarse constantemente de prana o de lo contrario simplemente se disiparían de la existencia. Para que Shirou no pudiera detectar ninguna influencia de Gaia tenía muchas posibilidades inquietantes. Esto se vuelve cada vez más extraño. ¿Qué diablos está pasando? ¿Esta ubicación tiene un campo acotado que disminuye los efectos de Gaia? Ahora que estaba prestando atención, Shirou podía sentir la densidad de mana, la energía mágica generada por el planeta, desde donde estaba parado. Para un individuo sintonizado con la sensación de magia, era como respirar bajo el agua con lo saturado que estaba el lugar con la energía. Si bien no era un experto en el tema, Shirou estaba seguro de que tal fenómeno no podía ser natural. Descartando a los Falchions en motas de luz azul, Shirou salió a la calle. Su intento de encontrar respuestas solo lo llevó a más preguntas. Mirando a su alrededor, Shirou pensó que también podría tratar de averiguar dónde estaba. Sus ojos buscaron el lugar, gravitando inconscientemente hacia el único objeto que ilumina el cielo nocturno. La luna. O más bien, lo que quedaba de la luna. La mitad izquierda de la luna seguía siendo la misma que recordaba por última vez, pero una gran parte del lado derecho había sido destrozada y las piezas flotaban como si estuvieran en su lugar gracias a la fuerza gravitacional de la luna. La vista era tan ridícula que Shirou se frotó los ojos, se pellizcó la mejilla e incluso se dio una palmada solo para ver si de alguna manera estaba en un sueño. Para su horror, no lo era. ¿Un mundo diferente? Shirou murmuró aturdido ante la revelación.
La influencia inexistente de Gaia, los niveles imposiblemente altos de maná en la atmósfera y la condición de la luna fueron un obvio que, de alguna manera, ya no estaba en el mundo con el que estaba familiarizado. Las rodillas de Shirou se doblaron cuando su fuerza lo abandonó, el peso de la situación superó lo que era capaz de manejar. Se desplomó de nuevo en una posición sentada mientras acunaba su cabeza en sus manos. En menos de un día, había dejado de tener una manifestación de todos los males del mundo y la muerte por sobrecarga mágica para escapar de alguna manera de la muerte, curar sus heridas y ser enviado a un mundo alternativo. Esto después de que había perdido todo lo que apreciaba, y ya no tenía el deseo de vivir o un objetivo por el cual luchar. Soltó una risa amarga ante lo que le pareció una broma cruel. ¿Por qué razón elegiría a alguien salvar a un hombre que no deseaba ser salvado? Tal vez quedaba una cosa. Un arrepentimiento. Shirou se puso rígido. Sus recuerdos estaban en un desastre, pero recordaba vagamente haber hablado con una persona después de destruir el Gran Grial. Al estar tan cerca de la muerte en ese momento, no recordaba con quién hablaba, ni todos los detalles de lo que había sucedido en esa conversación. Pero Shirou recordó esas palabras y la cruda emoción que había sentido en el momento en que las dijo. El sonido del cristal rompiéndose en la distancia devolvió su atención al mundo que lo rodeaba. El mundo que no era suyo. Siguieron varias explosiones y Shirou se levantó instintivamente y trotó en dirección al sonido. Todo esto sucedió tan rápido que para cuando se recuperó, ya estaba en el cruce que conducía a otra calle. Con cautela, miró alrededor de la esquina del edificio. Una chica bajita con un vestido negro y rojo luchaba contra un grupo de hombres con trajes negros y cuchillos en el medio de la calle. La niña empuñaba una guadaña roja incorporate increíblemente grande que era más alta que ella, mientras evitaba los ataques de los hombres disparando balas desde su guadaña y usando el impulso para asestarles golpes. Se dio la vuelta a una velocidad que era difícil incluso para Shirou, recordándole un poco la agilidad inhumana que los siervos de la Guerra del Santo Grial habían poseído. Un hombre con un elegante traje blanco y un bombín que había estado de pie sin hacer nada a un lado y viendo la pelea levantó el bastón que sostenía y disparó una ronda explosiva lo suficientemente poderosa como para destruir la sección de la calle que impactó, enviando a la chica a toda velocidad hacia atrás mientras los otros hombres se colocaban a su alrededor. Shirou se tensó mientras inconscientemente doblaba las rodillas y asumía una postura de combate. Una parte de él estaba gritando para ir a ayudar a la niña y sabía por qué, incluso si el conocimiento lo dejaba con un sabor amargo en la boca. En el fondo, el hombre conocido como Emilia Shirou nunca podría ignorar a alguien que lo necesita. A pesar de descartar sus ideales, eso no cambió ese aspecto particular de su persona. Solo deseaba haber salvado a alguien, tal como había sido salvado. Shirou vaciló cuando su pierna se levantó para dar un paso, la determinación luchaba con la duda mientras luchaba internamente. ¿Realmente podría volver a todo lo que había hecho? ¿Realmente tenía derecho a asumir ese deseo después de lo que sucedió? Shirou gruñó cuando vio a más hombres con idénticos trajes negros salir de las calles cercanas. La niña todavía se defendía, pero la ofensiva combinada de los hombres y las ocasionales explosiones explosivas de lo que parecía ser su líder estaban consumiendo lenta pero visiblemente su fuerza. Si quería actuar, tenía que hacerlo pronto, o sería demasiado tarde para la niña. Todo lo que necesitas hacer es aferrarte a ese deseo. Shirou exhaló cuando sus manos se cerraron sobre empuñaduras imaginarias. No tenía una respuesta. No sabía si alguna vez podría encontrarlo en sí mismo para perseguir una vez más el ideal que una vez mantuvo. Pero en ese momento, Emilia Shirou sabía una verdad. Uno no necesita ser un héroe para llegar a otro necesitado. Rastro, la luz azul brilló en sus manos mientras un fuego cobraba vida a los ojos de Emilia Shirou. En notas del autor o la lectores, este es el primer fanfic que escribo por mi cuenta y el primero que publico en cualquier lugar. Así que realmente agradezco cualquier comentario, crítica que pueda tener, ya que esto me ayudará a mejorar con el tiempo. Sigo a F/SN y Ruby en series y en fanficción y pensé que los elementos en cada uno de ellos hicieron una integración bastante interesante. Eso y tuve inspiración y decidí comenzar a escribir. Me di cuenta de que varios otros fics se habían ido con Ubushiro y quería probar algo ligeramente diferente. No quiere decir que su enfoque sea malo, he visto algunos buenos cruces usando ese enfoque, sino que no quiero apegarme a algo que ya se ha probado antes. Como ávido lector y escritor nuevo, tener variedad es algo que me gusta ver.
Esto es, supongo que puedes llamarlo una variante de Avenged Shirou. Me gusta ver esto como un posible mal final donde Shirou falla en todo pero aún así logra destruir el Grial al final. Para quienes no les gusta la premisa, me disculpo, pero esta fue la idea que tuve. Este capítulo está más cerca de un prólogo que de un verdadero capítulo 1, pero me di cuenta de que dividir esto en un prólogo apropiado y un capítulo separado resultaría en que ambos serían bastante cortos, así que decidí unirlos. A partir de ahora, tengo la historia planeada hasta e incluyendo el incumplimiento que ocurre al final de la temporada 2 de Ruby y continuaré trabajando en cómo imagino que la historia continuará. A medida que avanza la historia, se espera que haya divergencias del canon, comenzando con pequeños cambios que luego conducirán a cambios más grandes. El efecto mariposa si quieres. Gracias por leer este fic mío y si tienes preguntas, deja un comentario o envía un mensaje. Haré todo lo posible para responder las preguntas más urgentes en el Under capítulo siguiente, siempre que no estropeen ningún detalle futuro. Espero que disfrutes leyendo este fic tanto como yo lo escribí. No soy dueño de Fate/Stay Night o Ruby. Nota. Esta historia contiene spoilers de la ruta F/SN Avenged. Continuar bajo su propio riesgo. Ruby Rose miró por la calle en ruinas, ahora llena de más de 2 docenas de hombres con idénticos trajes negros, corbatas rojas y gafas de sol. La mayoría tenía el ceño fruncido y cada uno blandía una gran cuchilla roja. Después de enviar el primer puñado de vuelo, habían dejado de apresurarse, tomándose su tiempo para rodearla con precaución antes de avanzar con ataques coordinados. Disparando otra ronda desde su rosa de media luna Sniper Skite Crescent High, Ruby usó el retroceso para impulsarla hacia otro grupo de matones. Ella golpeó los talones primero en uno, usando su cuerpo como trampolín para cambiar de dirección y giró sobre otros 2 parados a su lado. El gran cuerpo de su arma se estrelló contra sus cabezas con la fuerza suficiente para matarlos a ambos si no hubieran poseído ningún aura. Aterrizando con gracia sobre sus pies, hizo piruetas en el acto, sacudiendo a otro con Crescent Rose, el arma girando a su alrededor para golpearlo contra la pared cercana con toda la delicadeza de un jugador de béisbol. Un trío corrió, con los brazos levantados en un intento de cortarla por la espalda. Mirando sobre su hombro una vez, Ruby apuntó a Crescent Rose hacia el suelo y apretó el gatillo ubicado a lo largo del eje de su forma de guadaña. Dio un salto mortal hacia atrás y aterrizó justo detrás de los 3 desafortunados hombres que no fueron lo suficientemente rápidos como para mantenerse al día. Un columpio propulsado por una bala los golpeó desde el costado y los envió a los 3 a un montón en expansión. Un tintineo llegó a sus oídos justo cuando un pequeño objeto rojo rebotaba y aterrizaba a sus pies. Ruby sabía lo que era, después de haber sido sometida al mismo truco unos minutos antes. Se alejó de un salto, usando el retroceso de Crescent Rose para llevarla lo más lejos que pudo, incluso cuando un silbido atravesó el aire y un proyectil brillante golpeó el cristal de polvo quemado. El infierno resultante fue lo suficientemente grande como para quemar los edificios cercanos, la ola de calor rompiendo ventanas y prendiendo fuego a las plantas. Ruby se protegió los ojos cuando el calor golpeó a su persona. No tuvo tiempo de perder el tiempo, ya que los secuaces cercanos aprovecharon la oportunidad para renovar su ataque. Ruby se zambulló en un rollo cuando varias cuchillas rojas tallaron en el espacio que había habitado anteriormente. Apretó el gatillo 2 veces, recargando rápidamente después de cada disparo. Aceleró por el aire como una mancha roja, girando su arma mientras se acercaba al grupo que se había acercado. Crescent Rose encontró su objetivo y un par de víctimas muy bien merecidas dejaron su huella en el edificio detrás de ellas, deslizándose por la pared después de dejar una telaraña de grietas en el concreto. Incluso con el estilo de combate de Ruby que le otorgaba una velocidad superior a sus adversarios, todavía era superada en número a pesar de estar a una distancia de cualquiera de sus oponentes en términos de habilidad. El líder de los matones apenas movió durante la mayor parte de la pelea, aparentemente prefería ver cómo sus hombres hacían el trabajo. Sin embargo, sus ataques ocasionales la obligarían invariablemente a evadirlo, ya sea que detonara los cristales de polvo o disparara directamente a su persona. Estos ataques abrirían agujeros en su defensa que los secuaces cercanos se aprovecharían rápidamente. Ruby ya podía sentir un poco de agotamiento arrastrándose sobre ella mientras la batalla prolongada afectaba tanto su resistencia como su aura. Si bien su aura la había protegido de la peor de las explosiones de polvo, no sabía si podría manejar mucho más con lo que le quedaba. Ruby chasqueó los dientes con frustración mientras bajaba la cabeza mientras otro proyectil brillante chillaba por encima.
Esos hombres tuvieron la temeridad de robar no solo la tienda de Dust en la que había estado, sino que también intentaron robarla personalmente. No podía soportar eso sentada. ¿Por qué es tan difícil vencer a estos tipos? Ruby se quejó en su mente. Siguen viniendo. No es justo. ¿Dónde están todos ellos procedentes de? Ruby golpeó a un hombre que había pisado el rango de su swing. La espada de Crescent Rose fue clavada en el suelo mientras giraba alrededor del eje, pateando a algunos más que se habían arrastrado a su alrededor. Un repentino grito resonó en el cielo nocturno cuando uno de los hombres de traje negro se convirtió en un proyectil de alta velocidad, volando junto a Ruby desde donde había estado parado detrás de ella. Se estrelló contra otro grupo de hombres que de alguna manera no pudieron detener su vuelo y se unieron a él cuando él cayó por la ventana de una tienda con el sonido único que solo un cuerpo rompía el vidrio. Es suficiente decir que ninguno de ellos salió de la tienda. La lucha pareció detenerse cuando todos los combatientes, incluido Ruby Rose, se giraron para mirar al recién llegado. El hombre del traje blanco entrecerró los ojos mientras inclinaba la cabeza para mirar a varios de sus secuaces. Ruby miró al joven, probablemente solo un par de años mayor que ella, equilibrado en una postura lista mientras retraía el puño que lo hizo volar. En sus manos había un par de espadas curvas en blanco y negro a juego de un diseño que nunca había visto antes. La pura belleza de las armas le quitó el aliento a Ruby, de no haber sido por la situación en la que se encontraba, habría gritado de emoción. Esas espadas son increíbles. Son tan hermosos. Incluso puedo ver desde aquí lo bien forjados que están. Me pregunto si me dejará verlos más tarde. Quiero abrazarlos. Tendré que preguntarle sobre ellos una vez que hayamos terminado. Ruby, a regañadientes, apartó la vista de las obras maestras de la herrería y miró al hombre que sostenía las armas. Estaba parado casi una cabeza más alta que ella y vestía jeans simples y una camisa blanca con mangas largas y azules que estaban ligeramente hechas jirones. Tenía una cabeza de cabello castaño puntiagudo interrumpido por una sola raya blanca sobre su ojo izquierdo. Sus ojos dorados se entrecerraron mientras miraba a los hombres que aún estaban de pie. Por un breve momento, se acercaron a ella y Ruby se sorprendió por la presión detrás de esos ojos. El hombre asintió con la cabeza una vez y ella entendió el mensaje detrás del gesto. Sin decir palabra, se volvió hacia el hombre del traje blanco y el bombín que ahora lucía un ceño preocupante en lugar de la sonrisa arrogante que tenía anteriormente. 000 Emilia Shirou miró a la niña y notó su arma, Crescent Rose, cuando la información sobre ella y su creador y portador, Ruby Rose, se dieron a conocer a él ya que el conocimiento estaba almacenado en su mármol de realidad. Sabía que era una guadaña que también funcionaba como un arma, o para ser específicos, un rifle de francotirador. Él sabía cómo ella usaba el arma. Al combinar su retroceso con su propia habilidad para moverse a una velocidad extrema, fue capaz de aumentar considerablemente la fuerza detrás de sus golpes y saltar por el campo de batalla con facilidad. Decidió, sin embargo, que no quería saber qué tipo de entrenamiento había recibido que permitiría a una niña de su tamaño empuñar fácilmente un arma que era más grande que ella. Shirou cortó hacia arriba con Kansou, haciendo a un lado la cuchilla cruda que sostenía el hombre mientras cortaba simultáneamente con el reverso de la cuya. El extremo romo de la espada golpeó la nariz del hombre con un chasquido audible cuando la cabeza del hombre se echó hacia atrás por la fuerza del golpe. Si bien Shirou realmente quería incapacitar al hombre, no tenía intención de matarlo por accidente y, por lo tanto, usó solo la parte posterior de sus espadas cuando golpeó directamente el cuerpo. Sorprendentemente, el hombre no cayó del golpe, sino que se tambaleó aturdido por un par de segundos antes de mirar a Shirou y correr hacia él con un grito enojado. Shirou frunció el ceño cuando arremetió con 3 golpes rápidos consecutivos en el cuello, el hombro y el esternón del hombre que finalmente lo derribaron. Sus ataques estaban haciendo menos daño de lo que esperaba. La gente de este mundo parecía tener su propia versión de magia que actuaba como un campo acotado que rodeaba a su persona, brillando con una tenue luz cuando recibía ataques. Mitigaba el daño a sus cuerpos hasta cierto punto, y si bien los golpes lo suficientemente fuertes podrían penetrar esta defensa, el daño se reduciría invariablemente. Armado con este nuevo conocimiento, Shirou ajustó su fuerza en consecuencia. Usando el refuerzo para aumentar sus columpios, su siguiente golpe destrozó la cuchilla y su seguimiento con la parte posterior de su espada envió al siguiente hombre a estrellarse por la ventana de un restaurante cerrado y aterrizar en el mostrador de madera que explotó en una lluvia de astillas.
Se escucharon breves gemidos desde adentro, pero el hombre no se recuperó. Shirou hizo una mueca momentáneamente ante el daño a la propiedad, con la esperanza de que el propietario tuviera un seguro para cubrir el daño que se había hecho. Shirou apuntó una patada a la rodilla de su próximo oponente. La extremidad se arrugó bajo la fuerza del golpe y el hombre se tambaleó hacia adelante con un grito de dolor que se truncó cuando la pierna de Shirou volvió a levantarse para lanzar una patada al pecho del hombre. Al darse cuenta de que el hombre estaba fuera de la pelea, Shirou se volvió mientras levantaba un brazo para bloquear otro corte entrante. El cuchillo se detuvo, incapaz incluso de romper su piel reforzada. El desconcierto se convirtió en dolor cuando Shirou le devolvió el arma ofensiva y golpeó al asaltante directamente en la cara. Un golpe rápido en el estómago después de eso fue suficiente para incapacitar al hombre. Los siguientes hombres cayeron con rápida sucesión mientras Shirou se abría paso entre ellos, cada golpe desarmaba o incapacitaba a su receptor. Shirou podía sentir el calor en sus brazos y piernas mientras el prana vibraba dentro, endureciendo sus músculos mientras fortalecía su piel y carne. El conocimiento de combate de Archer fluyó hacia él cuando se encontró ejecutando inconscientemente los medios más rápidos y eficientes para incapacitar a sus enemigos. Su cuerpo realizaba los movimientos como si fuera una segunda naturaleza para él. Girándose, Shirou vio que la chica de la guadaña había acabado con el resto de los matones. Todo lo que quedaba era el hombre del traje elegante y delineador de ojos. El hombre en cuestión tomó una última bocanada de su cigarro antes de aplastarlo debajo de su bastón. Melodic Kudgel, suplió la mente de Shirou mientras entrecerraba los ojos ante sus otras capacidades. A juzgar por el nivel de habilidad que poseía el hombre, Shirou necesitaría más del conocimiento de Archer de él o que actualmente tenía acceso para poder luchar efectivamente contra él. Shirou puede tener el conocimiento del combate, pero su cuerpo humano no podría replicar completamente las técnicas de un siervo. Su oponente, por otro lado, tenía años de experiencia junto con un arma que ya había dominado. El resultado sería obvio si elige atacar imprudentemente al hombre. ¿Qué pasa con todas las armas que aquí la incorporación de las armas de fuego? Primero la guadaña de esa chica y ahora este bastón. ¿Es una práctica en este mundo donde las armas personales deben tener múltiples funciones? Shirou se preguntó mientras enderezaba la espalda y lentamente se acercaba, vigilando con cautela el arma del hombre. Bueno, creo que todos podemos decir que ha sido una tarde agitada, dijo el hombre arrastrando las palabras mientras levantaba su bastón. El acto inmediatamente puso a Shirou a la defensiva ya que ella había catalogado esa arma y sabía exactamente de lo que era capaz. Pero por mucho que me encantaría quedarme, me temo que aquí es donde nos separamos. El hombre disparó un tiro al suelo, levantando una pared de concreto y polvo. Shirou cerró los ojos por una fracción de segundo cuando su visión cayó de la explosión. Mirando a su lado, notó a la chica, se recordó Ruby, también reaccionando de manera similar. Cuando el polvo se despejó, el hombre ya había desaparecido del frente de la tienda. Mirando a su alrededor, Shirou y Ruby se centraron en el individuo de blanco que subió rápidamente una escalera al costado de un edificio cercano. ¿Estás bien si voy tras él?, preguntó Ruby, volviéndose hacia el encargado de la tienda que había estado observando la pelea desde el interior de la seguridad de su tienda. Al ver un asentimiento, Ruby se volvió hacia el edificio donde el ladrón se escapaba. Señaló a Crescent Rose detrás de ella y apretó el gatillo. Al momento siguiente, ella se estaba elevando a la cima del edificio. Shirou suspiró al verlo. Nunca me voy a acostumbrar a las armas de este mundo. Inundando sus piernas con energía mágica, Shirou las reforzó hasta el punto de ruptura y saltó, el suelo debajo de sus pies se derrumbó en un cráter justo cuando sus pies dejaron el concreto. Voló en un arco parabólico suave y aterrizó en silencio sobre los talones de sus pies. Llegó justo a tiempo de ver al hombre, ahora en una especie de dirigible, arrojar una gran piedra roja. Los ojos de Shirou se abrieron en reconocimiento al recordar la batalla, donde el hombre había detonado cristales más pequeños que habían sido suficientes para producir grandes explosiones por su cuenta. ¿Uno de ese tamaño? Estaría bien dentro del radio de la explosión desde donde estaba en el borde del techo. Eso significaba problemas para la chica que estaba parada a menos de 1 metro de donde había aterrizado el cristal. Shirou ya estaba corriendo cuando el hombre apuntó al cristal y disparó otro disparo desde su bastón. Levantando un brazo frente a él mientras pasaba junto a Ruby, que parecía haber reaccionado demasiado tarde a la amenaza, gritó el nombre del escudo del héroe griego Ajax mientras los circuitos mágicos en su brazo cobraban vida. Roaias.
5 pétalos de luz florecieron justo cuando el cristal se encendió y produjo una tormenta de fuego que envolvió casi todo el techo. Mientras rastrear un escudo o armamento defensivo incurría en un mayor costo en términos de energía mágica en comparación con un arma, Roaías había sido uno de los favoritos de Archer en su tiempo como Counter Guardián. Entre las diversas armas y armamentos defensivos almacenados en los recuerdos de Archer, Roaías, los 7 anillos que cubren los cielos ardientes había sido uno que se usaba comúnmente en las actividades pasadas de Archer. A pesar de no tener acceso a la mayoría del arsenal de Archer debido a que la mayoría de los recuerdos del Servant todavía son borrosos, este era uno de los pocos disponibles para Shirou en ese momento. El infierno golpeó el escudo y se detuvo. Shirou mantuvo su brazo levantado y continuamente bombeó energía mágica en el armamento conceptual para mantenerlo en existencia. El hombre de la aeronave se echó a reír cuando parecía que la azotea había sido diezmada por completo del cristal de polvo. Su risa se desvaneció cuando el humo se aclaró para revelar que tanto la niña como el joven estaban completamente ilesos. Shirou hizo una mueca cuando dejó de suministrar el escudo con prana y desapareció de la existencia. El sudor goteaba por su frente y el aire en sus pulmones ardía como si acabara de terminar una maratón. El trazado hizo mella en su cuerpo. Incluso cuando usaba las reservas mágicas del brazo de Archer, todavía era una cantidad limitada y Shirou no podía darse el lujo de gastar su energía como quisiera. Nunca notó a la chica parada detrás de él con grandes ojos asombrados. Shirou arrojó a Kansou y Bakuya, las cuchillas blancas y negras giraban mientras golpeaban el costado de la aeronave. Rastreando otro par, Shirou también los arrojó. Continuó este patrón a medida que más y más falchiones blancos y negros se incrustaban en el costado de la aeronave. Solo sería cuestión de tiempo antes de que uno de ellos golpeara un componente crucial para mantener la nave en el aire. ¡Oh, mierda! El hombre en la aeronave maldijo por lo bajo cuando salió de la vista. El vehículo se inclinó por un momento antes de que otro individuo se acercara a la puerta. Una corriente de fuego salió disparada por la puerta de la aeronave y desintegró el siguiente par de cuchillas que se aproximaban al vehículo. Con una grieta audible, el concreto debajo de los pies de Shirou se sobrecalentó y él saltó hacia atrás cuando el material al rojo vivo estalló en una columna de fuego. Otras copias de Kansou y Bakuya fueron destruidas rápidamente en rápidas ráfagas de fuego sucesivas. Quienquiera que esté allí, este es un nivel ridículo de manipulación de fuego teniendo en cuenta la falta de una configuración, reconoció Shirou a regañadientes ya que ninguna de sus cuchillas se acercó a la aeronave antes de que fueran destruidas. Ruby había aparecido a su lado mientras lanzaba sus espadas a la aeronave, usando su propia arma para disparar ronda tras ronda, solo para que la persona que estaba en la escotilla bloqueara cada disparo con una facilidad casi insultante. La figura envuelta en la oscuridad de la aeronave levantó la mano. Shirou miró a su alrededor alarmado ya que ahora la mitad del techo estaba completamente roja. Girándose, rápidamente agarró a la chica detrás de él y saltó. Una fracción de segundo después, grandes pilares de fuego brotaron. Si alguno de ellos hubiera estado allí, se habrían quemado hasta quedar crujientes en un instante. Este mundo es una locura, pensó Shirou para sí mismo mientras la ola de calor se disipaba. Primeras armas de múltiples formas, luego cristales explosivos de un material que nunca había visto antes, y ahora manipulación elemental de alto nivel sin retraso de encantamiento. Nunca antes había visto a Tosaka usar un hechizo de esta magnitud. Shirou se puso de pie para ver que la aeronave ya volaba a una velocidad que nunca podría alcanzar incluso con una velocidad mágicamente mejorada. Por un momento, consideró buscar un arma que pudiera sacar el vehículo incluso a esa distancia, pero luego descartó la idea. Tal como estaban las cosas, ya había exhibido demasiado de su magia. Podía salirse con la suya con Kansou y Bakuya, pero si usaba algo más, era poco probable que el ataque resultante no fuera notado por otros y eso pudiera generar preguntas que no tenía intención de responder. Además, no estaba acostumbrado a rastrear tantas armas y ya estaba sufriendo la tensión. Shirou no estaba seguro de ser capaz de rastrear un fantasma noble de alto rango en su condición actual. Con una descarga de aire, Shirou se obligó a relajarse mientras la noche se calmaba una vez más. Eso fue tan genial. Shirou saltó ante el repentino grito detrás de él. Se giró para ver a la chica mirándolo con ojos brillantes. ¿Eres un Huntsman? ¿Cómo hiciste ese escudo? ¿Fue Dust? ¿Qué tipo de Dust usaste? ¿Qué pasa con esas espadas? Son realmente hermosas. ¿Dónde aprendiste a luchar tan bien con ellas?
¿Cómo lo hiciste? ¿Crear tantas copias de ellos? ¿Tienen un nombre? ¿Dónde los obtuviste? ¿Puedo echarles un vistazo? Por favor, por favor, por favor. Shirou retrocedió involuntariamente ante el rápido flujo de preguntas que lo asaltaron. Espera. Detente. Shirou respondió apresuradamente. No puedo seguir contigo así. La niña parecía haberse dado cuenta y se sonrojó, arrastrando los pies mientras retraía su arma en su forma de arma y la guardaba en su capa. Ahora que ya no estaban peleando, Shirou finalmente podía detenerse para observar a la niña. Tenía el pelo negro corto hasta los hombros con reflejos rojos, el flequillo en el lado derecho de la cara caía hasta el cuello. Tenía los ojos plateados brillantes en la cara de una joven con mejillas redondeadas y una sonrisa juguetona en sus labios. Llevaba un vestido negro con mangas largas y volantes rojos, y una capa roja brillante unida a sus hombros con dos adornos en forma de cruz. Un cinturón colgaba flojamente de su cintura con el símbolo de una rosa al lado de lo que parecían ser bolsas de municiones. Sus pies estaban vestidos con un par de botas que se extendían hasta justo debajo de las rodillas, mientras que las medias negras cubrían sus piernas. Lo siento. Es solo un hábito mío. Realmente me gustan las armas, se disculpó la niña con una risa nerviosa. Oh. Lo olvidé, mi nombre es Ruby Rose. Encantado de conocerte. ¿Eres un cazador? Te ves muy joven para ser un cazador. Shirou vaciló. Esto va a ser un problema. Todavía hay mucho sobre este mundo que aún no sé. No puedo dar ninguna respuesta. En primer lugar, ¿es la magia incluso un concepto ampliamente conocido en este mundo? Probablemente sea mejor si no hago referencia a Magecraft en absoluto. Por lo que sé, este mundo funciona con algo diferente. Solo tendré que ir a lo seguro por ahora hasta que pueda aprender más sobre este mundo. Shirou eligió sus palabras con cuidado. No, no soy un cazador, respondió sacudiendo la cabeza. No fue una declaración falsa de ninguna manera. Decidió que respondería lo más específicamente posible, sin revelar nada sobre sus verdaderos orígenes o habilidades, siempre que no mencionara nada relacionado con esos temas. Tendría que encontrar una forma de evitar preguntas sobre sus habilidades si la chica le preguntara al respecto. Mi nombre es Emilia Shirou, pero puedes llamarme Shirou, supongo. Ejen. Shirou y Ruby se congelaron y voltearon para ver a una mujer parada a cierta distancia de ellos, golpeando su pie con el talón en el suelo mientras cruzaba los brazos sobre el pecho. Bastante inquietante, la elección del arma por parte de la mujer era una fusta. Ella mira a los dos individuos más jóvenes que parecían ciervos atrapados en los faros de un auto y fruncieron el ceño a ambos. Mientras que Shirou estaba aliviado interiormente de que Ruby tenía algo más de qué preocuparse y había dejado de preguntar por él, también estaba horrorizado ante la posibilidad de que otros hubieran estado observando la batalla y notado sus habilidades. Esto fue posiblemente peor que tratar de evadir el interrogatorio de la niña más joven. Ustedes dos tendrán que venir conmigo. 000. Shirou echó un vistazo a la pequeña habitación en la que había estado retenido durante las últimas 2 horas. La mujer, Ruby la llamó cazadora, los había llevado a lo que parecía un centro de detención después de encontrarse con ellos después de la pelea en las calles. En retrospectiva, a pesar de que Shirou no había visto a nadie en esa parte de la ciudad cuando la pelea había comenzado, sería obvio que una pequeña cantidad de personas se daría cuenta debido a las explosiones muy fuertes que ocurrieron. Fue algo bueno entonces que no utilicé ninguno de los otros fantasmas nobles de Archer. Si hubiera usado alguno, dudo que pudiera haber mantenido en secreto la existencia de mi magia. Necesito tener más cuidado con el entorno para futuras batallas. Su pie golpeó el suelo mientras se removía en la silla en la que estaba sentado, la impaciencia y el nerviosismo provocaban una reacción inconsciente del cuerpo. Aparte de la silla y una mesa de metal desnudo, la habitación estaba vacía. Un espejo cubría una pared y Shirou sabía que era probable que solo fuera unidireccional. Probablemente todas sus acciones estaban siendo observadas o incluso registradas. Ruby había sido llevado a otra habitación cercana, probablemente experimentando el mismo tratamiento hasta que alguien viniera a interrogarlos. Shirou cerró los ojos y vio las secuelas de la pelea en su mente. La gran cantidad de daños a la propiedad causados en la pelea no era algo por lo que pudiera pagar si la ciudad presentaba cargos. Me envían a otro mundo y en menos de 1 hora me arrestan por causar daños a la ciudad mientras rescato a una niña de una pandilla de matones. ¿Cómo es que sigo metiéndome en este tipo de problemas?
La puerta se abrió y Shirou inconscientemente se sentó más derecha en la silla. Entró un hombre con traje negro y gafas circulares. Tenía el pelo blanco desordenado y una bufanda verde alrededor del cuello. Balanceó un bastón en un brazo y en su mano había una taza de café. Shirou parpadeó antes de notar el dispositivo en la otra mano del hombre. Parecía una especie de tableta, pero estaba hecha de un material translúcido. Se volvió hacia el hombre cuya mirada era inescrutable mientras miraba a Shirou, sin duda observando cada detalle de su persona al igual que Shirou lo hizo por él. Después de haber sobrevivido a la guerra del Santo Grial, Shirou había conocido seres más allá del alcance de los humanos, y el hombre frente a él estaba disparando advertencias en su cabeza que solo había experimentado cuando estaba en presencia de servidores hostiles. A pesar de tener una expresión tranquila y un cuerpo desprovisto de toda tensión, no había duda en la mente de Shirou de que el hombre poseía un poder mucho mayor que cualquier otra persona que había conocido desde su llegada a ese mundo. Entonces, señor Emilia, supongo. No hay necesidad de ser tan rígido. No estás en problemas. El hombre parecía haber conocido algunas de las preocupaciones internas de Shirou y rápidamente trató de establecer el tono. Sus palabras hicieron poco para asegurar a Shirou, que estaba tensa por una razón muy diferente. Shirou se relajó pero solo un poco. Era un tema menos por el que tenía que preocuparse, pero el más apremiante aún estaba a la mano. Sin embargo, ayudó a estabilizar algunas de sus emociones mientras miraba al hombre con cierta curiosidad. Entonces, ¿por qué todavía estoy aquí si no estoy en problemas? A menos que tengas preguntas que quieras que responda. El hombre le dio una breve sonrisa. Muy perceptivo de su parte. Su suposición es correcta. Mi nombre es Ozpin y trabajo en estrecha colaboración con el Consejo de Vale. Si bien no se le hace responsable de los combates que tuvieron lugar después de un robo en la tienda de Gust, hay algunos detalles que tenemos que confirmarlo. No te preocupes, no estoy aquí para asustarte. Ayúdame a entender algunos asuntos y podrás seguir tu camino inmediatamente. Shirou lo contempló. Por un lado, si no estaba detenido por ningún cargo, técnicamente podría salirse con la suya sin responder ninguna de las preguntas del hombre, ya que no tendrían una razón para mantenerlo allí independientemente. Por otro lado, este era un mundo diferente, y las cosas podrían no funcionar de la misma manera que en su mundo. ¿Pero sería malo responder algunas preguntas inofensivas? Supongo que será más fácil si solo cooperara. Cuanto más rápido haga esto, más rápido me puedo ir, decidió Shirou mientras miraba a Ozpin que estaba parado frente a él, esperando pacientemente una respuesta. ¿Qué te gustaría saber? Shirou finalmente preguntó. Primera pregunta. ¿Quién eres? Shirou parpadeó ante la repentina pregunta. Antes de que pudiera abrir la boca, Ozpin continuó su explicación mientras leía de su tableta. Emilia Shirou. Nombre Shirou, apellido Emilia. Edad 17. Altura 167 centímetros. Color de cabello castaño rojizo con una franja blanca. Nuestras bases de datos no tienen registro de alguien con tu nombre o apariencia. He buscado en toda la base de datos combinada sin éxito, lo que significa que no está registrado en ninguno de los 4 reinos como ciudadano, no solo en Vale. Por lo tanto, creo que el primer pedido de la noche sería confirmar su identidad. Shirou contuvo el aliento mientras su mente procesaba rápidamente lo que sabía. No puedo decirle que soy de otro mundo. O él pensará que estoy loco y me tendrá encerrado en un instituto mental, e incluso si él me cree, es probable que todavía esté encerrado de todos modos. No creo que pueda escapar con una mentira. Entonces, ¿qué puedo decir? No puedo darle más sospechas sobre mi identidad. No soy de ninguno de los 4 reinos. Soy, de afuera. Esta es mi primera vez aquí. Shirou esperaba que el hombre no presionara más. Así que viviste en uno de los asentamientos fuera de los reinos y nunca antes has entrado en ninguno de ellos. Eso sin duda explicaría cómo no tenemos registros tuyos antes de hoy. Ozpin asintió, haciendo una afortunada presunción del origen de Shirou para su alivio. Shirou asintió, esperando confirmar el tren de pensamiento de Ozpin. Si bien se sintió un poco culpable por engañar al hombre, Shirou no tenía otra opción ya que toda la verdad estaba fuera de discusión. Ozpin tendría que conformarse con una verdad a medias. ¿Tiene la intención de quedarse en Vale? Otro asentimiento. Muy bien.
En ese caso, a la luz de sus contribuciones para tratar de detener a un ladrón bastante conocido que ha estado causando problemas en la ciudad durante algún tiempo, lo ayudaremos a crear un registro y registrarlo como ciudadano de Vale. Esto es más por nuestro bien que por el tuyo. Espero que entiendas que con los problemas actuales que enfrentamos, debemos ser capaces de identificar a cualquier persona que entre a la ciudad. Creo que no hay problemas con eso. Shirou sacudió la cabeza. Interiormente se sintió aliviado. Si estaba registrado como ciudadano, eso eliminaría muchas restricciones sobre su movimiento. Tendría la capacidad de buscar a la persona que lo envió a este mundo más o menos sin obstáculos. Supongo que no tienes ninguna forma de identificación que podamos usar. Shirou respondió negativamente, pero para alivio de Shirou, a Ozpin no pareció molestarle ese hecho. Entiendo. No hay problema. Muchos de los asentamientos fuera de las fronteras no tienen mucha identificación formal. Ahora a la segunda pregunta. Parece que ya has desbloqueado tu aura y posees una impresionante cantidad de aura también. Ozpin notó un brillo extraño en sus ojos mientras escaneaba la información mostrada en su dispositivo. Shirou estaba confundido por la terminología utilizada, pero se negó a dejar que se notara mientras arreglaba su rostro con una expresión en blanco. No podía preguntar a qué se refería el hombre sin revelar su ignorancia. Por lo que estaba escuchando, sospechaba que aura era la referencia a la energía mágica en este mundo. Si es así, significaba que la magia, o lo que sea que usaran, era mucho más común en este mundo que en el suyo, donde la magia era un secreto muy bien guardado por un grupo muy pequeño de personas. Shirou solo podía esperar que Ozpin continuara con su explicación para tener más información con la que trabajar. Pero notamos algo muy extraño en tu aura. El aura de todas las personas tiene un color que podemos ver o detectar. De hecho, solo pueden tener un aura de un color, ya que representa su propio ser. Sin embargo, tu aura no tiene uno sino dos colores. Les puedo asegurar que no se trata de un error de la máquina. Lo hemos comprobado varias veces y el mismo resultado aparece cada vez. Hasta donde sabemos, esto nunca se ha registrado antes. Así que puede ver por qué encontramos esto ser tan importante. ¿Podrías explicar cómo llegaste a tener una condición tan extraña? Shirou revisó lentamente la información. ¿Aura de dos colores? Sospechaba por qué era así, pero no pudo confirmarlo. Aún no. Nunca lo supe antes de que me lo dijeras, admitió Shirou. Lo siento, pero no sé cómo fue que mi aura tiene dos colores diferentes. Los ojos de Ozpin se entrecerraron ligeramente. Fue un gesto tan pequeño que Shirou lo habría perdido si no hubiera estado buscando específicamente una reacción del hombre. Parecía que la respuesta de Shirou no era la que esperaba, casi como si hubiera esperado obtener alguna forma de confirmación de Shirou. Probablemente debido a que no puede detectar ninguna falsedad en la respuesta de Shirou, su expresión volvió a la normalidad. Ya veo. Está bien. Pero si no te importa que te pregunte, ¿te pasó algo en el pasado que haya sido significativo? La cara de Shirou registró confusión ante la pregunta. Ozpin agregó rápidamente. Me estoy refiriendo a algo fuera de lo común. Tal vez podamos descubrir qué causó su condición única, incluso si no lo sabe. ¿Fuera de lo común? ¿Te refieres a ser arrastrado a una lucha libre entre magos por un deseo todopoderoso de otorgar artefactos, descubrir que uno de tus amigos más cercanos era un mago, que los héroes del pasado fueron convocados como familiares capacitados para luchar por dicho artefacto, reemplazar tu brazo con uno que pertenezca a tu futuro yo alternativo y luego tener que destruir dicho artefacto para que no se encarne un dios malvado? Shirou sacudió la cabeza y Ozpin pareció desinflarse un poco. Solo por curiosidad. Shirou habló y la atención de Ozpin volvió a él. ¿De qué color o de qué colores es mi aura? Ozpin tocó su tableta varias veces y leyó algo en ella. Por lo que hemos podido ver, tu aura es una mezcla de oro y rojo oscuro. Ninguno de los dos es particularmente raro de ninguna manera. Shirou asintió y le agradeció al hombre por la información. Dorado y rojo oscuro. Lo primero que me viene a la mente cuando pienso en esos colores es Amiga Archer. Supongo que esto lo confirma. El aura es lo mismo que la energía mágica, o al menos se identifican como lo mismo en este mundo. De alguna manera pueden decir que tengo dos fuentes diferentes y distintas de energía mágica en mi cuerpo. Eso es ciertamente interesante. Eso concluye la mayoría de lo que necesito. Gracias por cooperar conmigo. Tengo una última pregunta. ¿Cuáles son tus planes ahora que estás aquí en Vale? Esa pregunta tomó a Shirou por sorpresa.
Yo, todavía no tengo ningún plan, respondió Shirou vacilante. Tengo muchas cosas en las que pensar ahora. Entiendo eso. Pero una vez dicho esto, es extraño que alguien llegue aquí sin un objetivo. La mayoría de las personas que vienen a Vale tienen planes específicos en mente. Algunos vienen aquí por educación, otros por trabajo y algunos incluso como turistas para experimentar lo que Vale tiene para ofrecer. Shirou hizo una mueca cuando eso trajo recuerdos del fin de la guerra. No vine a Vale por elección propia, respondió suavemente. No tenía un lugar al que volver. Los ojos de Ozpin se suavizaron ante eso. Lo siento. No me di cuenta de que esa era la razón por la que estás aquí. Eso fue insensible de mi parte. Incluso cuando perder un asentamiento fuera de las fronteras es un riesgo conocido, que suceda todavía es algo que no deseamos ver. Shirou asintió con la cabeza. Si bien eso ciertamente no era lo que había querido decir, tampoco estaba muy lejos de la verdad. En ese caso, ¿te interesaría un lugar en mi escuela? El cerebro de Shirou se detuvo. ¿Qué? Shirou miró al hombre, con sorpresa y sorpresa en sus ojos. Lo siento, pero no creo haber escuchado eso bien. Ozpin solo se rió entre dientes. Soy el director de la Academia Beacon. Se encuentra aquí en Vale con el propósito de entrenar a las nuevas generaciones de cazadores y cazadoras para combatir a los Grimm. Tienes la edad adecuada para unirte y tengo algunas vacantes a partir de ahora. Tú ya has demostrado una habilidad impresionante en el combate, especialmente con doble empuñadura, que se ha señalado como particularmente difícil de dominar. Creo que encajarás bien con el resto de mis alumnos. Shirou se lamió los labios nerviosamente mientras pensaba en ello. Le proporcionaría seguridad y un lugar para quedarse en el futuro previsible, sin duda. Pero eso también restringiría sus movimientos, ya que se requeriría que estuviera en la escuela la mayor parte del tiempo. Dejar a Vale probablemente estaría fuera de toda duda. Probablemente tendría que renunciar a su búsqueda. La oferta tenía buenos y malos, y Shirou se encontró con un momento inesperadamente difícil para decidir un curso de acción. Por lo que había visto, incluida la cazadora que lo recogió después de la pelea, tal carrera inevitablemente requeriría que defienda a la gente de la ciudad contra amenazas, como este Grimm, sean cuales sean. Eso sonaba incómodamente similar a lo que una vez había querido hacer. Para salvar a los que necesitan ahorrar. Ya eres un adulto, así que puede ser imposible para ti. Pero puedo hacerlo. Así que déjame tu sueño a mí. Shirou apretó los dientes cuando surgió un doloroso recuerdo. Un recuerdo de un día en que se enteró por primera vez de los arrepentimientos del hombre que lo había salvado. El día en que eligió vivir ese sueño para el hombre que no pudo. El sueño que arrojó. Le dolía el corazón. Había aprendido lo verdaderamente imposible que era cumplir ese sueño. Que el sueño era solo un ideal, no una realidad. Ahora lo que Ozpin le estaba dando era básicamente decirle que volviera a caminar por ese camino. ¿Podría hacerlo él? Fue tentador. La oferta era como colgar una manzana frente a un niño hambriento, al alcance de la mano. Él podría soportarlo. Todo lo que tenía que hacer era querer tomarlo. Yo no, tartamudeó Shirou, con la voz quebrada. Sus manos estaban apretadas sobre sus piernas debajo de la mesa, los nudillos se volvían blancos como el hueso mientras temblaban. No lo sé. Necesito algo de tiempo para pensar. Esta es una gran decisión para mí. Ozpin sonrió no cruelmente. Está bien. El período escolar comienza dentro de 2 semanas. Tienes hasta una semana para decidir si quieres unirte a mi escuela. Su tono se volvió serio mientras continuaba. No te estoy obligando a inscribirte. Veo potencial en ti y esa es la razón por la que hice la oferta. No me refiero solo a tu potencial de combate, sino a tu potencial como persona. No sé qué pasó con antes, pero cuando te vi acudir en ayuda de la señora Rose, incluso cuando no la conocías, vi a un hombre que quería ayudar a los demás más que a nada en el mundo. Y creo que lo sabes tan bien como yo hacer. Shirou permaneció en silencio. Las palabras del hombre resonaron con él en su núcleo. Ozpin tenía razón en cierto sentido. Shirou lo quería. O al menos una parte de él lo hizo. Una parte de él quería recoger ese hermoso sueño y vivirlo una vez más, aunque sabía de la imposibilidad de lograrlo. Había definido a su persona desde que podía recordar. El Emilia Shirou del presente no tenía identidad ni propósito. Al igual que una espada oxidada aunque en desuso, se marchitaría si continuara careciendo de una dirección en la que pudiera moverse. Gracias. Definitivamente consideraré tu oferta.
Realmente lo aprecio. Ozpin asintió con la cabeza mientras tomaba un sorbo de su taza de café. Bueno, eso concluye nuestro negocio aquí. Señor Emilia, puede irse. Ozpin se giró para salir de la habitación. Señor Ozpin. El hombre en cuestión hizo una pausa mientras miraba a Shirou con un ojo curioso. Solo Ozpin está bien. Pero sí, señor Emilia. Shirou se movió en su asiento mientras se rascaba la parte posterior de la cabeza, incómodo con lo que estaba a punto de preguntar. ¿Conoces algún alojamiento barato en la ciudad? No he tenido tiempo de encontrar un lugar para quedarme desde que llegué. Ozpin simplemente sonrió ante la honesta declaración. Tampoco se perdió la leve súplica que no se dijo. No hace falta decir que era un problema pequeño para alguien en su posición. Tampoco sería la primera vez que había doblado un poco las reglas. Creo que puedo arreglar algo. Notas del autor en primer lugar, wow. La recepción de este fic fue mucho mayor de lo que había imaginado. Un gran agradecimiento a todos los que siguieron /favoritos este fic. Como nuevo escritor, esto significa mucho para mí y prometo que haré todo lo posible para continuar mejorando la calidad de mi escritura. Así que aquí vemos los primeros eventos que suceden en Remnant. Shirou comprende algo sobre cómo funcionan las cosas en Remnant, por limitado que sea. Vemos que Shirou está relativamente tranquilo tanto dentro como fuera de la batalla, y es capaz de analizar detalles sobre la marcha. Esto se debe en parte a la influencia de Archer en su mentalidad. Es algo muy pequeño y sutil, pero afectará un poco su toma de decisiones y sus procesos de pensamiento. También vemos que hay muchos más de esos secuaces que ayudan a Roman aquí de lo que se mostró en el episodio 1 de Ruby. Esto es intencional y está relacionado con otro punto de la trama que mencionaré un poco más adelante en la historia. Por favor, no preguntes al respecto porque no podré decir nada. En cuanto a la idea que tengo para este fic, estoy totalmente de acuerdo en que no es del todo original. Ya se ha hecho innumerables veces donde Shirou va a otro mundo y básicamente deshace lo que sucedió en el Nasuverse. Estas son mis limitaciones como nuevo autor. Pero eso no significa que no intente darle mi propio giro. Lo siento si a algunos de ustedes no les gusta cómo va esto. Hablando de Nasuverse, he tratado de mantener la mecánica del Nasuverse, pero si alguien encuentra que algo falta o está mal, no dude en decírmelo. Quiero intentar la mayor precisión posible en esta parte y sus comentarios son muy apreciados. Nota para un Oliver. Yoro Kobe Shounen. Parece que su deseo finalmente se cumplirá. Ahora hay una coma de Oxford en el título, gracias por la sugerencia, se lee mejor con la coma ahora que lo pienso. Igual de 000, ahora, responderé una serie de preguntas que se han hecho y algunas que no, pero todas serán preguntas en las que estoy seguro que muchos de ustedes, lectores, han estado pensando. Están aquí para ayudar a arrojar algo de luz sobre las premisas que se me ocurrieron y la dirección general en la que quiero que vaya este fic sin estropear los grandes eventos que estoy planeando. ¿Por qué traer a HF Shirou si vas a hacer que vuelva a elegir sus ideales? Cuando seguía F/SN, tuve la impresión de que cuando Shirou fue rescatado del fuego, espiritual y emocionalmente estaba completamente vacío. Entonces, cuando vio a Kiritsugu y lo feliz que estaba, el deseo de querer experimentar la misma felicidad salvando a los demás estaba profundamente arraigado en él hasta el punto de ser parte de su propia persona. Mi interpretación es que cuando algo se convierte en un aspecto integral de una persona, no se descarta tan fácilmente. No solo pierdes una parte de ti mismo así. Entonces, mi versión de Shirou es alguien que en su núcleo todavía desea salvar a otros, incluso si ya no desea ser un héroe de la justicia. Creo que hay una distinción allí. Con el tiempo, eventualmente alcanzará su propia comprensión sobre este tema, pero no volverá a su yo idealista como en las rutas de Fate Oubu. ¿Cómo se curó Shirou? Solo voy a ir con Felrex lo hizo. A decir verdad, esto junto con la integración del brazo de Archer es el mayor y, con suerte, el único imbécil que hago para esta historia. Supuse que el tipo que venció a Time Moon y que ha estado vivo durante más de un milenio tiene más de unos cuantos trucos en su haber y lo seguí. Espero que no sea demasiado, pero tuve que hacerlo para la progresión de la historia. Para los fanáticos de Nasuverse, espero que este no sea un problema. Lo sé porque me irrita un poco también, pero tengo mis limitaciones. Y no, Shirou no es un apóstol muerto. Tener acceso completo al brazo de Archer está realmente roto sin los inconvenientes. Sí, y estoy de acuerdo con eso.
Es por eso que no le di a Shirou acceso completo a la experiencia y las armas de Archer desde el principio. Tendrá que trabajar para ellos desbloqueándolos lentamente con tiempo y esfuerzo. Además, no tendrá todas las armas de Archer. Es solo el conocimiento de un brazo, no el de todo el Servant Archer. Así es como estoy equilibrando su poder. ¿Qué tan fuerte es este Shirou? Más fuerte que hubo Shirou, en que este Shirou tiene suficientes reservas de prana para representar teóricamente un Limited Blade Works sin una fuente externa gracias a los circuitos mágicos ubicados en Archer's Arm. Hubo Shirou necesitaba prana de Rin para lograrlo. Sin embargo, es más débil que Hubo Shirou, en que este Shirou actualmente tiene menos técnicas de Archer y menos armas. Incluso con pleno acceso al conocimiento que proporciona el brazo, en el mejor de los casos será un poco mejor que Hubo Shirou en términos de técnica, pero aún tendrá un arsenal más pequeño. También está muy por debajo de un siervo en términos de poder, y físicamente sigue siendo el mismo. Aún humano. Un humano con más reservas mágicas que la mayoría logrará en su vida, pero esencialmente sigue siendo humano. ¿Cómo se compara Shirou en términos de habilidad de combate con otros en Remnant en su nivel actual? Recuerda que la mayoría de los individuos listos para el combate con los que Shirou tiene la oportunidad de luchar tendrán aura y quizás también semblance. Shirou tiene algunas de las técnicas y experiencias de Archer y se limita a usar Kansou y Bakuya la mayor parte del tiempo para evitar revelar la verdadera naturaleza de su poder. Pondría a Shirou por encima del promedio si no está cerca de la cima de su corte en Beacon debido a la experiencia de combate. Un cazador o cazador veterano puede vencer fácilmente a Shirou debido a la experiencia, habilidad y uso de semblance. Será una historia diferente cuando rastree más armas, pero no habrá mucho de eso hasta más tarde. ¿Traerás parejas de romance / personaje para Shirou en esta historia? Lo que puedo decirte es que hasta el punto que he planeado, no hay romance. Es un área que no creo que pueda escribir de manera realista, pero veremos cómo van las cosas. Nuevamente, si hay algún romance, gran énfasis en sí, solo será mucho más tarde en la historia, ya que siento que debe haber suficiente interacción y desarrollo del personaje antes de que esto pueda suceder. No está escrito en piedra, pero por ahora, tómalo como un no. ¿Shirou tendrá un Limited Blade Works? Sí. La pregunta del $1.000.000. Estaré mintiendo si digo que no tengo planes para esto en mi historia. Pero no lo esperes pronto. Shirou necesita trabajar para completar su área antes de poder desbloquear todo el potencial de un Limited Blade Works y su mentalidad en el camino determinará qué tan rápido es este proceso. Este será un proceso continuo a lo largo de mi historia. No quiero que Shirou use Hubo en lo que es esencialmente un jefe medio, así que espere que sea una carta de final de juego. Además, sí, ya tengo esta área cambiada de Shirou totalmente planificada. Eso es todo de mí esta vez. Gracias por leer este capítulo.